Tu espíritu unge, me empapará. A tu semejanza me has de conformar. Sorbida la muerte, por tu vida está. Libre de ataduras, me hace cantar. Mi vida te rindo, plenamente a ti, para que tú cumplas tu deseo en mí. No quiero esforzarme en querer cambiar, todo esfuerzo vano. Tengo que parar. Siendo liberado, yo te dejo obrar. Jesús. Amén. Te damos gracias por este tiempo, por tu rico suministro, por medio de este ministerio. Señor, nos abrimos a ti más. Que esta palabra pueda impresionarnos profundamente. Trabájate en nosotros. Aún infúndenos con todo lo que tú eres. Señor, oramos ahora por este tiempo. El rico suministro a través de todos los que son probados. Que tu espíritu fluya ricamente para que nos infundas más con esta palabra por medio de la comunión de los entrenantes. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Creo que ya todos los que están en este cuarto saben que esto es un entrenamiento, no es una conferencia ordinaria de la iglesia. Así que en la mayoría de los entrenamientos tenemos pruebas. Y en estos 2 entrenamientos de verano e invierno, así que desde esta reunión en adelante, al comienzo de la reunión, tendremos primero la prueba. Como mencionamos en el pasado, la prueba, tener la prueba, no es nuestra tradición. Pero hay cargas importantes por las cuales debemos tener estas pruebas. Primero, todas las pruebas le ayudarán a usted a estudiar. La carga principal de la prueba es ayudarle a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, incluidos nosotros los hermanos, a estudiar. No estamos buscando ningún desempeño bueno, no estamos buscando una buena actuación. Más bien queremos que todos estudien. Muchas veces en el pasado, aun si decimos que su prueba es buena, no se emocione. Porque la prueba verdadera es cuando termina el entrenamiento y usted va a su vida diaria. ¿Es usted capaz de presentar las verdades a las personas? Si no, falló la prueba. Así que necesitamos constituirnos con esta verdad para la vida de la iglesia. Si no lo somos, fallamos. La razón, por lo tanto, de la prueba es ayudarnos durante esta semana. Estudie, trate de estudiar. Cada mañana debe invertir 3 horas y todo otro tiempo disponible. No haga otras cosas, estudie, métase en la carga, en las verdades, en la palabra. Ese es el propósito.
Así que segundo, en la prueba esperamos que les podamos dar a más santos la oportunidad de hablar las verdades. ¿Cuánto usted se constituye con la verdad dentro de usted? No se basa en cuántas veces usted escucha la verdad, sino en cuántas veces usted habla la verdad y practica hablar la verdad. Por lo tanto, esperamos que en cada prueba usted tenga por lo menos 25 vengan y cada uno no hable más de un minuto. Si usted habla muy largo, le cortará el tiempo a los otros. Así que todos deben atesorar el tesoro, la oportunidad. No tenga miedo, no trate de salir corriendo. Esto es una buena oportunidad para usted profetizar y hablar las verdades que escucha. Así que es bueno para todos los que toman la prueba. Tercero, lo que estamos buscando no es una buena actuación, pero esperamos que todos los que tomen la prueba traten de darnos el hablar corporativa. Los hermanos que hablan la prueba solamente habla uno el mensaje. Muy rico, pero esperamos que en el tiempo de prueba tengamos un grupo de hermanos y hermanas, por lo menos 25, que juntos den el mismo mensaje que dio el orador. Así que necesitamos tal práctica. Estas tres son las razones por las cuales tenemos estas pruebas. Así que no olvide, es para que usted estudie, tiene que estudiar. Pero el punto principal del estudio es que tiene que estudiar los dos mensajes, todos los mensajes. No creemos en la práctica de que debemos, para obtener una buena actuación, que a cada uno se le asigne un punto. No, usted sí tiene que tener algún tipo de coordinación para presentar la prueba. Nadie debe dar demasiados puntos. Todos deben dar por lo menos un punto porque no tiene más de un minuto. Así que no trate de cubrir muchos puntos. Pero en su tiempo de estudio, usted debe estudiar todo el mensaje. Si usted solo se trata de preparar y estudiar un solo punto, porque ese es el punto que le toca, eso derrota el propósito de la prueba. Y como practicamos la última vez, esta prueba, para este entrenamiento, la prueba de mañana en adelante será por secciones y sillas asignadas. Así que nadie sabrá a quién llamaremos. Podemos llamar la sección H desde, no sé los números, pero nos dirán cuáles son los números de las secciones. Así que todos tienen que estar preparados y todos tienen que estudiar. Solo hoy queremos a los entrenantes para que nos den un buen ejemplo de cómo hacer la prueba. Así que les vamos a pedir a los de segundo año del entrenamiento de Anaheim que hagan la prueba. Por favor, no hagan una actuación, sino denos un buen ejemplo para que todos los entrenantes puedan seguir su ejemplo. Por favor, vayan a sus micrófonos y muéstrenos cómo debe ser dada la prueba. Ahora pueden ir a los micrófonos a dar la prueba. Mientras toman la prueba o hacen la prueba, algunos puntos prácticos. 1, no tenga miedo del micrófono. Consistentemente tenemos el problema de que nos alejamos del micrófono y algunos se acercan unos pasitos y vuelven para atrás. Así que manténgase cercano para que no haya una brecha con el micrófono. Número 2, como alguien indicó, siga la secuencia. Tome el bosquejo como su base y siga la secuencia. Tiene las preguntas que se le dieron para que le ayuden a prestar atención a los puntos específicos. Por ejemplo, la pregunta 1, 2, de manera que somos traídos a un claro entendimiento de la carga en ese asunto en particular. El tercer punto es no olvide de ejercitar su espíritu.
En nuestro hablar, nuestro espíritu tiene que transmitir la verdad que hemos visto. Así que comiencen. El tema de este entrenamiento es el edificio de Dios. El edificio de Dios es el deseo de su corazón. Dios, el deseo de su corazón, quiere que sea el deseo de nuestro corazón. Vemos el primer mensaje que tenemos un problema fundamental, y este es que somos para nosotros y no para Dios. Pero Dios ha suplido una manera, y la manera es Cristo. Él nos ha dado a Cristo. Cristo es el cumplimiento y la realidad de las ofrendas del Antiguo Testamento, y vemos que Cristo es la realidad de la ofrenda de holocausto, uno quien ha sido quemado por el fuego de Dios para hacer cenizas. Cuando tomamos a Cristo como la ofrenda de holocausto, no somos para nosotros, no buscamos nuestra propia gloria, no hacemos nuestra voluntad, no hablamos nuestras palabras, sino que tenemos el celo de Dios quien nos consume. Ver que esta visión viene del ministerio de la era, del perito arquitecto. Nosotros no debemos pensar que sabemos o vemos el edificio de Dios. Tenemos que estar abiertos para que el ungir fluya en cada reunión, punto tras punto de este entrenamiento, abriéndonos al Señor. En Juan 9 vemos que el Señor vino para que aquellos que están ciegos puedan ver, y aquellos que vean sean ciegos. Necesitamos un espíritu adecuado y condición para recibir esta visión. Así que, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, por favor, muéstranos la visión del edificio. Vamos a la pregunta 1 ahora. Vemos que el pensamiento central de las Escrituras es que Dios está buscando un edificio que es la mezcla de Dios con la humanidad. Es una composición de personas redimidas con Él. Vemos en Éxodo 25 que hagan un santuario para mí, para que yo pueda morar en medio de ellos. Estos santos, esto es lo que Él quiere. Él quiere un santuario donde Él pueda morar en nuestro medio. Esto es lo que Él está buscando. Debemos orar cada día para que el Señor se mezcle con nuestro ser. Ahora debemos orar: Señor, mézclate con nosotros. La intención de Dios es tener un grupo de personas edificadas como un edificio espiritual, de modo que expresen a Dios y le representen al derrotar a su enemigo. Y al recobrar la tierra, para recobrar necesitamos el terreno. Lo que Dios está haciendo al predicar el Evangelio, edificar a los santos o estableciendo las iglesias, forman parte de la obra principal que Dios realiza, que es la edificación. Dios está predicando, Dios está estableciendo iglesias. Podemos decir, cuando somos uno con el corazón de Dios, con su deseo, y buscamos el edificio de Dios. Esa es la visión gobernante. Si no tenemos esta visión, nuestras actividades pueden frustrarnos. Pero la meta de Dios es que seamos mezclados con Dios para colaborar con Él, para que su edificio... Una manera de saber si estamos edificados o no es si somos individualistas. Cuando somos edificados no podemos ser independientes e individualistas. Cuando estamos edificados, venimos a ser corporativos, no solo en conducta, sino también en constitución y aún en nuestra conciencia. Cuando llegamos a este punto, no hay expresión del yo. No hay semejanza del yo, sino Dios en su expresión. Solo tenemos a Dios en su gloria. Así que, ¿qué es el edificio de Dios? Es el agrandamiento, la expansión de Dios, cuyo fin es expresar a Dios de manera corporativa. Dios en sí mismo no se puede expandir o agrandar, pero Dios nos necesita. Dios puede ser agrandado en el sentido de crecer y extenderse dentro de nosotros. Mientras más Él se edifica en nosotros y nosotros somos edificados en Él, más Dios en su expresión es agrandado y puede ser expandido. Esta es la edificación de Dios. El libro de Éxodo revela que el edificio de Dios es el deseo del revelador de Dios y es la meta de la salvación de Dios. En esta tierra podemos hacer dos
cosa. Podemos edificar ladrillos para Faraón o podemos hacer otro tipo de edificio. Podemos hacer en el desierto otro tipo de edificio. La meta de la salvación no era meramente sacar al pueblo de Egipto, es traerlos hasta el monte para que puedan ver el deseo de su corazón. Así que el propósito de Éxodo es mostrarnos que la meta de la salvación de Dios es el edificio de Dios. Dios le mostró a su pueblo que deben ser edificados como una entidad, el tabernáculo, donde Dios y el hombre puedan comunicarse y morar mutuamente. Esto sucede en Cristo, donde nosotros y Dios, Dios y nosotros, somos edificados juntos. Nos juntamos y vivimos juntos. Para que la edificación de Dios sea edificada, debe serlo conforme al modelo revelado en el monte. En Éxodo vemos que la respuesta del pueblo fue dar y dar hasta que Moisés les pidió que se detuviesen. Nosotros debemos ser lo mismo. No es meramente dar posesiones materiales, pero es consagrar todo nuestro ser, nuestras relaciones, nuestro tiempo, cuerpo, a las facultades de nuestra alma. Señor, tú estás edificando, así que yo me rindo a ti. Bueno, alabado al Señor por su hablar ayer en la tarde y en la noche. Después que el Señor nos dio una muy buena palabra y que el Señor nos ha dado el derrotero, dado el camino para el resto. Ayer vimos la visión del edificio de Dios. Esto es de lo que estamos hablando, el edificio de Dios. Y nuestro hermano compartió en la noche acerca de los 3 tabernáculos. Esta palabra también fue maravillosa y espero que en nuestro tiempo de estudio, todos los 4,000 de nosotros pudimos entrar en todos estos puntos. Espero que sí. Yo creo que lo que el Señor tiene que darnos en estos días es algo que está en lo profundo de su corazón. Esto es algo que el hermano Lee presentó al recobro una y otra vez. Y en este mensaje, en el mensaje de hoy, llegamos al tema de la vida y la edificación. Quisiera leerles algo de los escritos del hermano Lee que nos muestran el sentir del hermano Lee y su carga con respecto a la vida y la edificación. Esta palabra está en una publicación de habla china que se llama El perfeccionamiento de los santos y la edificación de la casa de Dios. El hermano Andrew Yu compartió esto conmigo. Y después esto fue traducido para que todos ustedes puedan recibir el beneficio. Está en chino. Esto fue lo que habló el hermano Lee en 1958. Él había pasado casi 6 meses yendo a distintos países en el mundo para ver lo que el Señor había estado haciendo en esos lugares. Esta era su primera vez en la que él salía fuera de China, fuera de Taiwán, con la intención de visitar los distintos países, y lo que él quería hacer era ver lo que el Señor estaba haciendo en otros países y si había algo en los otros países que igualaba lo que el Señor les había mostrado a ellos en tanto al hermano Ni como al hermano Lee. Quisiera leerles esta palabra. En nuestra visita a todos los lugares vi que 2 puntos estaban carentes y eran muy necesarios. Simplemente estos 2 puntos son conocer a Cristo como vida y edificar la casa de Dios. Este es el punto que estamos cubriendo en este mensaje. Debemos ayudar a otros a conocer que Dios desea hacer la vida del hombre en Cristo y conocer cómo edificar la casa de Dios. Este fue un énfasis fuerte en el ministerio del hermano Lee. Además, aunque los Estados Unidos es un país cristiano,
Lo que más se necesita allí es también ayudar a las personas a que conozcan a Cristo como vida y edificarlos conjuntamente localidad por localidad, haciéndolos a ellos la morada de Dios. Lo mismo se aplica a toda Europa. En Escandinavia, es decir, el norte de Europa, es difícil identificar un lugar que se asemeje a la casa de Dios. Por tanto, el conocimiento de la vida y la edificación de la iglesia son necesitados por todas partes. No hay nada de qué hablar en el sur de Europa, porque la influencia del catolicismo es muy grande. Países tales como España, Portugal, Italia, incluso Francia, son todos países católicos. Grecia, localizada, ubicada al sur de Europa, está muy desolada, no solamente espiritualmente, sino también materialmente. De hecho, toda la situación es desolación. En resumen, sentimos que lo que más se necesita por todas partes es tomar a Cristo como vida y obtener una morada para Dios a fin de que sus hijos tengan un hogar. La vida y la iglesia son necesarias en cada lugar y esta necesidad verdaderamente es grande. Bueno, hermanos, este fue el hablar del hermano Lee en 1958. ¿Cree usted que la situación en el cristianismo ha mejorado? Bueno, ¿cuánto? Ya ha sido casi 50 años. Y no, la situación ha empeorado más y más. Y la gran necesidad en la tierra hoy es tan grande o aún más grande que cuando el hermano Lee habló estas palabras. Y en este tiempo, como la persona que estaba guiando al recobro estaba muy cargado por estos dos aspectos: Cristo como vida y la iglesia como edificio de Dios. Continúa el escrito. Hay un proverbio dicho antiguo en China, en chino, que dice que usted no debe temer las comparaciones, sino temer que las personas no reconozcan el verdadero valor de sus bienes. ¿No es esto así? El recobro sí no teme que haga una comparación entre nosotros y otros grupos cristianos, pero más bien entendemos que el cristianismo no entiende, no reconoce el verdadero valor de los bienes que están en el recobro. Por una parte, siento que la manera que hemos tomado es 100% del Señor, pero por otra parte, no puedo ver algo así como esto en la historia de la iglesia. Además, nosotros en el Oriente somos el único grupo de personas que han tomado este camino en esta era. Sin duda alguna, la evaluación del hermano Lee con respecto a toda la situación era plenamente correcta. Ya para este tiempo, en 1958, casi no habían iglesias locales por toda la tierra, es decir, aparte de China continental y Taiwán. Y ya en China había habido mucha persecución para 1958. Y después el hermano Lee vino a este país en 1961 y 62. Continúa el escrito. En este viaje y después de visitar muchos otros países, sin embargo, el Señor fortaleció mi entendimiento y nos dio una carga muy fuerte cuando vimos la necesidad por todas partes. Por ejemplo, tomé Japón, Estados Unidos, Escandinavia y Sudamérica, por ejemplo. Lo que ellos necesitan, lo que más ellos necesitan es un testimonio como el nuestro. Lo hemos observado, nada puede llenar la necesidad de los hijos de Dios hoy. La necesidad genuina y exacta de los hijos de Dios en cada lugar hoy es conocer a Cristo como vida, a fin de que Dios pueda edificar su casa sobre la tierra entre sus hijos y que sus hijos tengan un hogar. Debido a que en cada lugar hemos recibido tal confirmación y vimos tal necesidad, nuestro entendimiento ha sido fortalecido y hemos sido muy profundamente animados. Esta fue una palabra que habló el hermano Lee. En este viaje, dos cosas ocurrieron. Él descubrió la necesidad a lo largo de toda la tierra con respecto a Cristo como vida y la iglesia como edificio de Dios, la morada de Dios. Por toda la tierra no había tal cosa en todo el cristianismo. Todas las sectas y dominaciones en el cristianismo se habían desviado, no le habían dado el blanco con respecto a la vida de la edificación.
Y el Señor había hecho algo en China y lo había continuado en Taiwán. Y alabado sea el Señor hoy en día por toda la tierra, en cada continente y en muchos países hay tantos santos que ven vida y que también ven la edificación. Esta es una obra maravillosa del Señor. No piense que nuestra historia es tal que algo que no podemos seguir o que el Señor nos estaba moviendo en nuestros días. El Señor ha estado abriendo su palabra, revelando sus verdades con respecto a la vida divina y revelando su palabra con respecto a la edificación. Y poco a poco, el Señor trajo a esos santos en el oriente a esta visión maravillosa y gloriosa. Y las otras áreas de la tierra estaban completamente desoladas. Y este no es el caso hoy en día. Así que en este entrenamiento queremos regresar a este tema de la vida y la edificación. Claro, los mensajes de ayer en la tarde y en la noche y los mensajes que seguirán tocarán este punto de vida y edificación. Esta es la economía divina de Dios. La Biblia se compone de la visión de Cristo y la iglesia. Esto es cierto. Esto es cierto. Cristo y la iglesia. Estos son los ítems principales de la Biblia. Pero de forma práctica, ¿qué es Cristo? Cristo es vida. Y de forma práctica, ¿qué es la iglesia? Es el edificio, la edificación. Hoy diría de forma práctica y en cuanto a nuestra experiencia, Cristo y la iglesia, que se revela en la Biblia de una forma tan completa, en cuanto a nuestra experiencia, se lleva a cabo o se hace real en nosotros por medio de la vida y la edificación. Alabamos al Señor por Cristo y la iglesia, pero alabamos aún más al Señor por la vida y la edificación. Esta es la carga. Punto romano número 1. La vida y la edificación constituyen la revelación básica y central de la Biblia. La revelación básica y central de la Biblia es vida y edificación. Con respecto al tema de la vida y la edificación, en la Biblia tenemos dos categorías con respecto a la obra del Señor. Primero, en su creación. Por su poder divino, Dios creó todo. Esto se nos presenta en Génesis 1 y 2. Pero Dios estaba haciendo algo más en este universo. Y esto es, su intención es edificar la iglesia, establecer su edificio sobre la tierra. Y del Génesis capítulo 2 a Apocalipsis hasta Apocalipsis 22, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Él está haciendo. Dios está edificando algo. Los primeros dos capítulos de la Biblia tratan la vida y el resto de la Biblia trata la edificación. Una vez Dios creó todas las cosas, Dios creó al hombre, lo puso en el huerto para que él disfrutara la vida. Y después hubo una gran revelación en ese segundo capítulo, que esta vida consuma o tiene su consumación en ese capítulo en la edificación de Eva. Dios cumplió su meta de vida y de edificación. Claro, esto era en la tipología. Pero después en el próximo capítulo, en el capítulo 3, hasta Apocalipsis 22, hasta la consumación del edificio divino, todo esto se nos presenta de forma abierta. Dios estaba operando a lo largo de la historia por medio de la vida a fin de obtener su edificio. La vida tiene como finalidad la edificación y la edificación se compone de la vida. Sin vida no hay manera de que se pueda llevar a cabo el edificio de Dios. La vida tiene como finalidad la edificación y la edificación se compone de la vida. La vida es el contenido y la edificación es la expresión corporativa de dicho contenido. No solamente la vida tiene como finalidad la edificación, sino la vida es el contenido y la edificación es la expresión corporativa de este contenido. Ahora tenemos vida y tenemos a Cristo. Y Cristo está siendo impartido en nosotros como vida. Y por esta vida,
el edificio de Dios puede ser edificado, construido. Aquí hay unos 4,000 y pico aquí sentados. ¿Cuál es el enfoque central de la iglesia donde usted está? ¿Es vida y edificación? Este debe ser el enfoque, la centralidad, las profundidades de todo lo que hacemos en la vida de iglesia. Todo debe surgir de la vida y debe tener como resultado el edificio de Dios, la edificación. La vida es Dios mismo. Y la edificación es la expresión del Dios trino como vida en una entidad corporativa, el cuerpo. Hoy en día, la vida que es Cristo, esta vida que está siendo impartida en nosotros, es Dios mismo, que nos alcanza y que está impartiendo a todo el Dios triuno a nuestro ser. Impartiendo todo lo que el Dios triuno es, todo lo que el Dios triuno ha logrado, todo lo que Él ha obtenido, ha logrado. Esto está siendo impartido a todos los creyentes. Y a medida que se está llevando a cabo esta impartición, debe haber un resultado en cada localidad. Si no hay este resultado en esa localidad, si no está allí la iglesia que ha sido ha producido, surgida por la impartición de la vida, esa simiente, esa ciudad está carente de la edificación. Ya sea que está el cristianismo ahí con todas sus sectas, el cristianismo carece de la edificación, no solamente en cada país, sino en cada ciudad. Toda la tierra está carente del edificio de Dios. ¿Por qué está carente del edificio de Dios? Se debe a que todos los creyentes no han sido introducidos a esta vida gloriosa. Pero el Señor Jesús fue encarnado, murió, resucitó para este asunto, para que Él se impartiera como vida a todos nosotros. Y el contenido de este edificio llega a ser la vida divina que está en esta persona maravillosa. Y lo que el Señor ha hecho es Él no solamente quiere que uno o dos experimenten esta vida, sino que Él quiere que muchos santos en cada localidad, edificados por la experiencia que ellos tienen de esta vida. Esta es la razón, hermanos, por la cual en el recobro no hay énfasis en dones ni enseñanzas. No hay énfasis ni en dones ni en enseñanza. Y el énfasis en muchas otras cosas que están en la Biblia no son enfatizados en el recobro, debido a que el meollo de la Biblia, el punto, el enfoque central, no es la doctrina, no son los dones, no son las prácticas, más bien es la vida y la edificación. Este es el enfoque de la Biblia. A esto es lo que debemos llegar. Sin vida no hay edificación. Pienso, hermanos, que en cada localidad podemos tener una prueba al ver la edificación. Si el edificio está siendo construido entre ustedes están siendo edificados conjuntamente en la casa de Dios y la casa de Dios está siendo edificada, eso es una seña de que la vida está entre ustedes y que la experiencia de vida está entre ustedes. Sin vida, sin experiencia de vida, no hay edificación. C. El meollo de la revelación divina en las Escrituras es que Dios nos creó y redimió con el propósito de forjarse en nosotros para hacer nuestra vida a fin de que seamos su expresión corporativa. Este es el meollo de la revelación divina. Y hermanos, estoy tan contento que el Señor me trajo al recobro. Aunque yo era un joven cuando vine al recobro, tenía un gusto en lo que viene el cristianismo. Y les digo, hermanos, ahí no hay nada de vida allí. La denominación en la cual yo estaba era fundamental, era muy respetada, pero no... ¿Y qué tal de la vida? No había vida. Éramos salvos, así que la vida estaba allí, pero
debido a que no había vida divina, entonces no había edificación entre los santos. Yo diría, todos allá en esa denominación es un individuo, no es un miembro edificado en el cuerpo de Cristo. Vamos ahora al punto romano número 2. Es menester que veamos la vida y la edificación tal como son presentadas en Cantar de los Cantares. En el libro de Cantar de los Cantares, la que ama al Señor se presenta de distintas maneras. Escribí algunas de estas maneras que se nos presenta a la amada en Cantar de los Cantares. La primera vez que se nos presenta es como una yegua entre los carruajes de Faraón, llena de vida natural, como un caballo, una yegua entre los carruajes de Faraón. También se presenta como ojos de paloma, es cierta mejora, bueno, pero no tocaré los puntos. La rosa de Sarón, este era el 3. El 4, lirio entre las espinas. 5, paloma. 6, columna de fuego. En los primeros 5 ejemplos no hay nada ahí de la edificación, sino solo ahí hay algo ahí de la vida, y hay cierto aspecto del desarrollo de la vida, pero con la columna de fuego, de humo, perdón, la columna de humo, ahí hay algo de la edificación, ahí hay una columna, esto es para la edificación. 7, la cama, esto es para que el Señor descansara, como un sofá, una cama, para que el Señor descansara. Después estaba el palanquín. Esto era lo que llevaba al Señor en su mover. Después estaba la corona. Esto es para gloria. 10, estaba allí. Hay un giro en el Cantar de los Cantares a algo corporativo. Esto es maravilloso, tener todas las experiencias individuales en cuanto a la vida, pero todas las experiencias individuales finalmente son para la experiencia corporativa del edificio. Así que en Cantar de Cantares, después que el Señor nos ha traído nos ha llevado por todas las experiencias individuales, entonces Él después nos trae la iglesia. Y el primer aspecto a que Él nos trae en este sentido es el huerto. En este cuadro del huerto, inicialmente, la amada estaba allí en el huerto y disfrutaba el huerto, lo que había allí, para su propio beneficio, pero después se le refirió a ella como el huerto, y esto era para el disfrute del Señor. Todas las especies, todas las plantas que estaban allí en ese huerto eran para el disfrute del Señor. Bueno, hermanos, ¿qué es el huerto? El huerto representa a la vida. Aún en Génesis capítulo 2 había allí un huerto. ¿Qué clase de huerto estaba allí? Era un huerto lleno de vida. Estaba allí el árbol de la vida. Y con el tiempo, en el desarrollo de ese huerto, surgieron materiales preciosos en virtud del río que fluía ahí de la vida divina. Era el agua de la vida, y estaba ahí los minerales, surgieron, y de ese río de agua de vida, ahí había oro, había bedelio, que es la perla, y también había piedra de ónice, que se refiere a las piedras preciosas. Y finalmente lo que surgió de ahí, en ese fluir, fue el edificio. Este es el mover del Señor en su vida, y lo que fue producido por esa vida divina y el disfrute de esa vida divina, todo se relaciona al huerto. Esto es algo maravilloso que surgió, que fue producido. Aún este huerto es muy interesante. Bueno, lo diré más tarde. El Señor tiene un huerto lleno de vida, y Él necesita ese huerto. Y con este huerto, todas las cosas de la vida son impartidas en aquellos que están disfrutando el huerto. Y el huerto trae toda la situación a la esfera, al ámbito de la vida. Y lo que sigue a este aspecto es el santuario.
se nos presenta en Cantar de los Cantares. Primero había vida y de forma corporativa esto era representado por el huerto. Y también representado de forma corporativa lo que surgió de ese huerto, lo que fue el resultado del huerto, lo cual fue el resultado de la experiencia de vida. Allí entonces surgió el santuario, que es la casa de Dios. Vamos ahora al A. 2A. Al vivir en la sesión de Cristo como nueva creación, en resurrección, la que ama a Cristo llega a la madurez en las riquezas de la vida de Cristo, de tal modo que se convierte en el edificio de Dios y en la salvaguardia de dicha edificación, es decir, en la ciudad santa. Después del huerto, lo que se nos presenta en Cantar de Cantares es la ciudad de Tirsa y la ciudad de Jerusalén. Estas representan moradas, lugares, ciudades donde las personas moran. Esto llegan a ser las moradas de los reyes y finalmente la habitación de la casa de Dios, es decir, donde Dios mora. Primero, corporativamente había un huerto. Toda la situación estaba allí llena de vida. Y después, partiendo de ese huerto, algo surgió allí, creció allí. Y el crecimiento de ese elemento que surgió del huerto fue la casa de Dios, que es el santuario. Esta era la ciudad que surgió de ahí. En Cantar de los Cantares, la amada de Cristo, la que ama a Cristo, pasa por muchas experiencias, poco a poco, en vida. Y con el tiempo, gradualmente, ella es llevada a la experiencia de la crucifixión de Cristo y vive por la cruz de Cristo, y después entra en resurrección, y después finalmente en su rica experiencia que tiene de Cristo, ella es llevada a la ascensión. Así que en el 2A tenemos esta declaración: al vivir en la ascensión de Cristo como nueva creación en resurrección, ella ha pasado por muerte, ella ha pasado por la resurrección para hacer una nueva creación que vive en la ascensión de Cristo. Entonces, la que ama a Cristo llega a la madurez en las riquezas de la vida de Cristo, de tal modo que se convierte en el edificio de Dios y en la salvaguardia de dicha edificación, es decir, en la ciudad santa. Estaba ahí el edificio de Dios y también la salvaguardia de dicha edificación. Pero ¿cómo surgió este edificio de Dios y la salvaguardia? Bueno, la revelación en Cantar de los Cantares se nos presenta que el edificio sale de alguien que vive en ascensión, que ha llegado a la madurez, y entonces llega a ser la edificación, el edificio y también la salvaguardia. Hermanos, todos los que estamos aquí somos personas salvas. Y hermanos, si pasamos por todas las experiencias de vida, con el tiempo finalmente llegaremos a el edificio de Dios y arribaremos a la salvaguardia de dicha edificación, que es el reino, la ciudad que protege a esta morada maravillosa. Llegaremos ahí, arribaremos ahí. ¿Cómo ocurrirá esto? Primero por la regeneración. Este es el comienzo. Y después continuamos por el crecimiento, pasando por muchas experiencias y finalmente alcanzamos la consumación, llegando a ser la Nueva Jerusalén. Y aún hoy en día, santos, a medida que estamos disfrutando esta vida, también estamos participando en la morada de Dios. También participamos en la salvaguardia que el Señor ha hecho surgir. B. Llegamos a ser la morada de Dios, su santuario, el lugar santísimo. Como esta amada, a medida que esta amada experimentó a Cristo, pasando por todos los puntos con respecto a la salvación completa que Dios efectúa, gradualmente ella llegó a ser la morada de Dios, el santuario de Dios. Y este santuario es el lugar santísimo.
Esto fue efectuado al participar ella en las 4 etapas del romance divino revelado en Cantar de Cantares. Quisiera leerles a ustedes estas 4 etapas por las cuales la amada pasó. La primera etapa por la cual la amada pasó, estas son las etapas por las cuales nosotros debemos pasar. Algunas son individuales en naturaleza, pero también está el aspecto corporativo. Una vez el Señor hace su obra en vida, Él siempre nos trae al edificio de Dios. Y al ser traídos al edificio, Él nos edifica en ese edificio para que lleguemos a ser la morada de Dios, para que lleguemos a ser el santuario de Dios, incluso para que lleguemos a ser el lugar santísimo. La primera etapa por la cual la amada pasó, ella venció en el romance divino, en Cantar de los Cantares. Ella venció la atracción del mundo al ser atraída por Cristo y fue atraída por Él para ir en pos de Él para plena satisfacción. Esta debe ser nuestra experiencia inicial en la vida cristiana. Primero, somos librados del mundo. Todo lo que está afuera de la iglesia, que no es la iglesia, todo lo que es parte de esta era, nosotros debemos ser librados de eso. Si no es así, no habrá crecimiento en vida, no habrá desarrollo de la vida divina en nosotros y no surgirá la casa de Dios tampoco. ¿Cómo fue ella librada de la atracción del mundo? Pues al ser atraída por Cristo y al ser atraída por Él para ir en pos de Él para plena satisfacción. ¿No? Esta fue la experiencia suya. No hemos sido atraídos a Él y no nos lleva el Señor a Él para tener plena satisfacción al ir en pos de Él. Cuando usted está en la cama antes de irse a dormir, no es usted está ahí reposando en el Señor, disfrutando al Señor. ¿No ha sido usted atraído hacia Él para ir en pos de Él para plena satisfacción? Bueno, número 2, la segunda etapa, ella venció el yo por medio de la unidad con la cruz de Cristo. En la segunda etapa de su experiencia de Cristo, ella experimentó la unidad con la unidad de Cristo. Y al tomar la cruz, al disfrutar la cruz y al vivir por la cruz, al ser aniquilada por la cruz, toda nuestra vida natural, nuestro yo, todo ha sido cortado, aniquilado. Entonces disfrutamos a Cristo al ser aniquilado el yo. Y a medida que disfrutamos esto, ¿cómo lo disfrutamos? Es por la unidad con la cruz de Cristo. Hermanos y hermanas, que esta sea nuestra experiencia. Número 3, la tercera etapa por la cual pasó la amada. La que iba en pos del Señor venció la vieja creación al vivir en la ascensión de Cristo como nueva creación en resurrección, después que el yo ha sido aniquilado por la cruz. Alabado sea el Señor, hermanos. Nuestra entrada al disfrute de la ascensión de Cristo, la puerta para entrar a disfrutar esa ascensión es que nuestro yo sea aniquilado por la cruz. Y todos podemos testificar de nuestra experiencia, ya sea en la coordinación, ya sea con otros en la iglesia, ya sea en nuestra vida familiar, donde quiera que sea. Cuando el yo es aniquilado por la cruz, aquello que sigue es el vivir en ascensión. Si nosotros no pasamos por la primera etapa, entonces no podemos llegar a la segunda etapa. Pero si no pasamos por la segunda etapa, no podemos tampoco llegar a la tercera etapa. Y si no pasamos por la tercera etapa, tampoco podemos alcanzar la cuarta etapa. Y la cuarta etapa es vencer la carne,
el hombre natural, el viejo hombre, al vivir detrás del velo, por medio de la cruz, después de experimentar la resurrección. ¿Qué es esto? Vivir detrás del velo. Esto es vivir en el lugar santísimo. Con el tiempo, la amada finalmente llegó a ser el santuario de Dios. Ella llegó a ser el lugar santísimo. Ella llegó a ser Dios mismo. El lugar santísimo es Dios mismo. Y ella llegó a ser el lugar santísimo. Su última experiencia, fue una gran experiencia, es que ella llegó a ser Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad. Ella moró en Dios plenamente. Dios llegó a ser la vida de ella. Dios llegó a ser la naturaleza de ella, su expresión, su función, su todo. Ella llegó a ser Dios plenamente en esta etapa, es decir, la cuarta etapa. C. Al llegar a ser el santuario de Dios, equivale a ser edificados, lo cual está relacionado con la edificación del cuerpo de Cristo. Al crecer hasta la madurez en virtud de la vida de Cristo y sus inescrutables riquezas. Oh, que todos lleguemos a ser el santuario de Dios. Finalmente, la amada de Cristo en este romance divino, ella llegó a ser tal persona. Llegó a ser el santuario de Dios. Edificada hasta llegar a ser el cuerpo de Cristo, al crecer hasta la madurez en virtud de la vida de Cristo y sus inescrutables riquezas. Ella disfrutó las inescrutables riquezas hasta alcanzar la madurez. Ella alcanzó la madurez. 1. Esto toca el tema de la madurez. 1. En el Antiguo Testamento el edificio de Dios es tipificado por Tirsa y Jerusalén. En el Nuevo Testamento este edificio es el cuerpo orgánico de Cristo. Tirsa era el lugar donde estaba el palacio. Era el lugar de los reyes. Era la morada de los reyes. Y Jerusalén era la morada, estaba allí la morada de Dios. Esta era la ciudad santa. Este es el tipo que nos muestra lo que la amada llegó a ser. Ella llegó a ser tal, así. Ella finalmente llegó a ser la morada de Dios. Y ella llegó a ser el santuario de Dios. Y la salvaguardia, la protección para la casa de Dios. Esto es lo que ella llegó a ser, la amada llegó a ser. Claro, esto es en tipología. En el Antiguo Testamento, esto se nos presenta en tipología, pero en el Nuevo Testamento, la edificación de esta persona en la casa de Dios, este edificio es el cuerpo orgánico de Cristo. 2. Finalmente, la edificación del cuerpo de Cristo, que también es la esposa de Cristo, tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la cual será la consumación del lugar santísimo, el morar recíproco entre Dios y sus redimidos por la eternidad. Está la tipología, el tipo en el Antiguo Testamento, y está la realidad en el Nuevo Testamento, que es el cuerpo orgánico de Cristo. Y al final del Nuevo Testamento, finalmente, la edificación del cuerpo de Cristo, que también es la esposa de Cristo, tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Escuche esto. La ciudad santa, la cual será la consumación del lugar santísimo, que es la ciudad, la Nueva Jerusalén. Ha llegado a ser el lugar santísimo. Es el santuario de Dios. Llega a ser el morar recíproco entre Dios y sus redimidos por la eternidad. Como decimos que la Nueva Jerusalén llega a ser el lugar santísimo.
Bueno, hermano Ed presentó algo anoche que quisiera repetir. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo en el tabernáculo era de 10 codos por 10 codos por 10 codos en cuanto a su medida, y esto era un cubo. Y en el templo el lugar santísimo era de 20 codos por 20 codos por 20 codos. Este también era un cubo. ¿Cuál es la realidad de la Nueva Jerusalén? Son 12.000 estadios por 12.000 estadios por 12.000 estadios, también un cubo. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? ¿Quién es la Nueva Jerusalén? ¿No es usted osado para decir que somos nosotros mezclados con Dios? Es Dios mezclado con nosotros. Es Dios mezclado por nosotros. Esta es la Nueva Jerusalén. Esto es algo maravilloso, que no estaremos ahí solamente como aquellos que habitan, sino que estaremos ahí como el lugar santísimo. Estaremos ahí como el templo de Dios. Dios morará en este templo y nosotros moraremos en Dios como tabernáculo de Dios por la eternidad. Pero moraremos allí como lugar santísimo, hermanos. Este es nuestro destino. Yo diría, este es el lugar al cual arribaremos. Esta es nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro destino. Y cada día, ¿no anhela usted llegar a ser tal? Alabado sea el Señor por tal revelación que se nos presenta en Cantar de los Cantares. Mediante la obra aniquiladora de la cruz, llegamos a ser el santuario de Dios. Este santuario es el lugar santísimo, pues es Dios mismo. Una vez que entremos al lugar santísimo, habremos entrado en Dios y nos habremos convertido en el santuario. En este sentido, habremos llegado a ser Dios en vida y naturaleza. Saben, Hebreos 10, 19 y 20 se nos habla acerca de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Cada día podemos vivir en el lugar santísimo, y vivir en el lugar santísimo, hermanos, es vivir en Dios. Aún hoy, el lugar santísimo puede llegar a ser nuestra residencia. Si usted se sale del lugar santísimo, alabado sea el Señor, tiene la sangre. Y debido a que usted tiene la sangre, entonces usted tiene una entrada de regreso al lugar santísimo, de regreso a la casa de Dios, al lugar santísimo. Juan 14:23 y Efesios 3:17 demuestran que el Dios hacia quien proseguimos nos está haciendo una réplica suya. El hecho de que Dios nos esté haciendo su réplica significa que Él nos está haciendo su morada, su lugar santísimo. Hermanos, Él nos está haciendo a nosotros por la eternidad su morada, el lugar santísimo. Y nosotros no solo lo disfrutaremos en el futuro, sino que lo disfrutamos hoy en día. Nuestro espíritu es el lugar santísimo y nuestro espíritu es Cristo. Somos uno con Cristo, estamos mezclados con Cristo y nuestro espíritu es el lugar santísimo. Día tras día hay una entrada al lugar santísimo. En otras palabras, hay una entrada a Dios. Podemos entrar en Dios. En Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Moraremos en Él como nuestra morada, y Él morará en nosotros como su morada. Hermanos, este es el lugar santísimo. Y esto nos demuestra que el Dios hacia quien proseguimos no está haciendo una réplica suya. Claro, en Efesios 3:17, versículo tan maravilloso, en el versículo 16,
dice que hemos recibido el Espíritu. Y después el Señor se mueve en nosotros como el Espíritu para hacer su hogar en nuestro corazón. Y finalmente somos llenos de toda la plenitud de Dios. Este es Dios quien se extiende a cada parte de nuestro ser. Número 3. Aquellos que aman a Cristo finalmente vendrán a ser réplicas de Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Este será el cumplimiento de la cumbre de la revelación divina, según la cual Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Esta es la cumbre de la revelación divina. Y quisiera leerles un pasaje, una porción corta. Esto es de los hermanos en Taiwán. Esta es una comunión que el hermano Lee tuvo con todos los colaboradores en 1994. Y quisiera leerle esto a ustedes. Este es el hermano Lee que está hablando en una comunión. Dice: en los últimos 3 o 4 años, desde 1994 hasta este día, ha habido un cambio en el mover del Señor en su recobro debido al cambio en la liberación de la verdad. El mensaje 10 del primer entrenamiento de verano de del estudio de cristalización de Juan no es un mensaje fácil de entender. Usted debe entrar en la nueva era. Cualquier cosa que usted haga, usted debe entrar en la nueva era. Si usted no entra en esta nueva era, usted será anulado. El Señor tiene su mover. Estos 12 bosquejos aparentemente no fueron escritos por mí. Los escribí en marzo y en abril. Después del fin de semana del día de conmemoración, mientras yo repasaba lo que había escrito, me pregunté, ¿cómo pude yo presentar este término incorporación? En los últimos años me he preguntado por qué el Señor me dio estas palabras. Ahora es claro para mí que el Señor usará las verdades elevadas para darle fin a la era y para propiciar su segunda venida, para que Él venga por segunda vez. Estas verdades elevadas, esto preparará su novia. Hermanos, la porción de esta sección aquí acaba con la cumbre de la revelación divina. Cuando los hermanos compartieron esto con nosotros, todos fuimos sorprendidos. Nunca habíamos escuchado al hermano Lee presentarnos tal declaración de que la razón por la cual el Señor le había dado al hermano Lee desde 1994 hasta que él partió con el Señor, hasta que murió, la cumbre de la revelación divina, las verdades elevadas, ¿era con qué propósito? Es que el Señor usaría las verdades elevadas para darle fin a la era y propiciar su segunda venida. Esto preparará su novia. Quisiera pedirle a todos los santos que están aquí, que ustedes que están en todas las iglesias, cuánta atención se le presta al ministerio del hermano Lee desde 1994 hasta que él murió. Cuánto de las verdades elevadas, de las cumbres de la revelación divina presentada en las iglesias donde se está. Nosotros los que llevamos la delantera en el recobro del Señor, en las iglesias, cuánto hemos sido nosotros empapados, saturados de estas verdades, al punto que las podamos hablar en las iglesias en donde estamos. Quisiera preguntarle, solo usted puede responder, solo usted sabe. Pero hermanos, el hermano Lee tuvo una comprensión, un entendimiento muy claro de que estas cumbres de la revelación divina iban a preparar la novia de Cristo. Iban a propiciar la segunda venida del Señor. Hermanos y hermanas, no menosprecie las verdades elevadas. No diga que son muy elevadas, muy difíciles para entender. No, no, no. Todo lo que usted puede decir es, si usted dice eso acerca de la iglesia de su localidad, es que usted no sabe cómo presentar estas verdades. Pero estoy tan contento que en estos últimos 8.5 años, desde que nuestro hermano Lee partió para estar con el Señor, en estos bosquejos, una y otra vez, se nos trae a la cumbre de la revelación divina presentada por nuestro hermano. ¿Cree usted esto?
Si usted cree esto, tal vez en esta noche usted tendrá uno de estos libros en sus manos. Tal vez esto es demasiado. Bueno, hermanos, algunos de nosotros debemos despertar. Debemos valorar, atesorar este hablar final del hermano Lee. El hermano Ni habló primero, después el hermano Lee. Y en estos casi 75 años hubo un desarrollo continuo y revelación de la verdad. Y en estos últimos años alcanzamos la cumbre de la revelación divina. Este es el regalo, el don, lo que Dios le ha dado al recobro. Y esta es aún la preparación del recobro. Será preparado de esta manera la novia. Y continuando con el hablar del hermano Lee, dice: de ahora en adelante ustedes deben entrar en las cosas de la nueva era. ¿Hemos entrado nosotros en estas cosas de la nueva era? Usted debe enseñar estas nuevas verdades, así como enseña matemáticas en la escuela elemental. No debía ser la clase de obra que fue hecha en el pasado. Usted debe trabajar, laborar en los grupos pequeños. ¿Sabe? Los grupos pequeños, el hermano Lee, son con una meta, tienen un solo propósito, y es para ganar el aumento en el recobro del Señor. Y alabado sea el Señor, que más y más el Señor está levantando la manera ordenada por Dios para llevar a cabo todos los aspectos que el hermano Lee nos presentó. Pero juntamente con eso, en los últimos años del ministerio del hermano Lee, él nos presentó las verdades elevadas de la cumbre de la revelación divina. No podemos apartarnos de estas dos cosas. Claro, mi carga no es de la manera ordenada por Dios. Alabado sea el Señor, en Taiwán, en muchas de las iglesias allí han estado tratando de llevar esto a cabo, y muchas iglesias han logrado mucho en este sentido. Pero hermanos, tenemos que desarrollar en todos los países la manera ordenada por Dios. Pero hoy estoy diciendo, debemos llegar a la cumbre, a las verdades elevadas de la cumbre de la revelación divina. Deben conocer esa revelación, entrar en esa revelación, experimentar esa revelación para que seamos preparados como la novia de Cristo. Número 3. Punto número 3 en el bosquejo. Es menester que veamos la vida y la edificación tal como son presentadas en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan revela que el Dios triuno se imparte como vida a sus creyentes, y que estos, a raíz de tal impartición, llegan a ser el edificio de Dios, su expansión, agrandamiento y expresión corporativa. Alabado sea el Señor. Algunos de estos puntos son tan claros de que si digo algo más voy a dañarlo. Así que se lo voy a leer solamente. B. El significado de la piedra es que ella denota la obra de transformación que produce el material requerido para el edificio de Dios. 2 puntos. Betel, la casa de Dios. 3b1. Dice: los creyentes de Cristo, después de ser regenerados, son transformados en piedras vivas, útiles para la edificación de la iglesia. 2. La casa de Dios representa el aumento de Cristo, el cual se produce mediante la iglesia que ha sido edificado con los creyentes, las piedras preciosas, y con el espíritu vivificante, el aceite, a fin de ser la casa agrandada de Dios, Betel, para el cumplimiento del sueño de Jacob y del propósito eterno de Dios. En el primer capítulo de Juan, es un capítulo maravilloso. Lo primero que se nos revela es la vida, y lo segundo que se nos revela es el Cordero de Dios que nos trae la redención. Lo tercero que se revela es la paloma, que es el Espíritu de Dios. Lo cuarto que se nos revela son las piedras. Y lo quinto que se nos revela es la casa de Dios. Estos 5 elementos, hermanos, deben llegar a ser nuestra constitución. Primero que todo, debemos llegar a ser personas de vida. Esto es el elemento más básico. Inicialmente, claro, necesitamos redención. Después necesitamos que el Espíritu sea derramado sobre nosotros. ¿Y qué somos nosotros?
Conforme a la Biblia, somos piedras. Pablo habló acerca de las piedras, Juan habló acerca de las piedras, Pedro habló acerca de las piedras, el Señor Jesús habló acerca de las piedras. Todos los escritos principales del Nuevo Testamento hablaron acerca de que nosotros somos piedras, piedras preciosas, piedras vivientes para la edificación de la casa de Dios. Y cuando el aceite se derrama sobre la piedra, el Espíritu es derramado sobre la piedra, esto hace que se lleve a cabo una maravillosa transformación, que lleguemos a ser las piedras vivas, vivientes, que son parte de la casa de Dios. Nuestro destino es ser Betel, la casa de Dios. Y alabado sea el Señor de que esta casa une los cielos a la tierra por medio del Hijo del Hombre, que es una gran escalera que une los cielos a la tierra y la tierra a los cielos. Alabado sea el Señor por la casa de Dios. C. En su resurrección, el Señor Jesús reedificó el templo de Dios y lo agrandó, haciéndolo una entidad corporativa, el cuerpo místico de Cristo. 1. Esto es con respecto al capítulo 2 de Juan. 1. El cuerpo de Jesús, el templo, que fue destruido en la cruz, era pequeño y débil. Pero el cuerpo de Cristo en resurrección es vasto y poderoso. 2. Desde el día de su resurrección, el Señor Jesús ha venido agrandando su cuerpo en la vida de resurrección. Él todavía continúa trabajando por la edificación de su cuerpo en el proceso de resurrección. 3. Cristo, quien es la resurrección y la vida, cambia la muerte en vida para la edificación de la casa de Dios. La vida que llevamos como cristianos es una vida que consiste en cambiar la muerte en vida para la edificación del cuerpo místico de Cristo. La revelación que se nos presenta en los primeros 2 capítulos de Juan son maravillosas. Está el primer capítulo, pero también después el segundo capítulo. En el primer capítulo se nos presenta la vida y se presentan allí todas las obras que Dios está llevando a cabo para producir a Betel, como se ve en ese capítulo. Y después, etapa tras etapa, llegamos a ser la casa de Dios. Y después, en el capítulo 2, la primera señal es que se cambia el agua en vino. Esto se refiere a cambiar la muerte en vida. Primero que todo, para que Dios cumpla su propósito, debe haber el cambio de muerte a vida. Hermanos, quisiera decir esto a todos nosotros. Si de alguna manera hay muerte en nosotros, necesitamos orar. Señor, cambia mi muerte en vida, a vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesús en cada miembro de su cuerpo, a fin de que el próximo paso pueda ser llevado a cabo, y esta es la edificación. El capítulo 2 de Juan, el segundo caso allí es el templo de Dios. El Señor Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y después dice la palabra que Él hablaba del templo de su cuerpo. Claro, cuando mataron a Jesús, ellos pensaban que ese era el fin, pero de hecho, hermanos, este era de hecho el comienzo del agrandamiento, de la edificación del agrandamiento de la casa de Dios. El Señor Jesús era el templo, pero Él pasó por la crucifixión y Él pasó por la resurrección. Y en la resurrección, Él nos produjo a todos nosotros como miembros de su cuerpo maravilloso. Y el Señor, desde el día de su resurrección, ha estado añadiendo a este templo. Por 2000 años, santos han sido añadidos a este templo. Claro, Dios quiere edificar este templo. Él no solamente quiere que solo sean añadidos al templo en nombre solamente, sino más bien que este templo sea edificado. Hermanos, de la palabra que leímos del hermano Lee en 1958, él creía que el recobro del Señor era el lugar donde esto sería llevado a cabo. Y él creía que el recobro del Señor tenía que propagarse por toda la tierra. De otra manera, el Señor no tenía
el canal o camino para poder edificar el templo de Dios, para edificar la morada de Dios, para edificar el lugar donde Dios mora. Este ministerio y en las iglesias locales de ciudad en ciudad se han propagado por toda la tierra. Y hoy en día, la carga que estaba en nuestro hermano y la visión que nuestro hermano vio está siendo plenamente realizado. Yo siento, hermanos, como en béisbol, yo dejé la tercera base y estoy corriendo con todo lo que yo tengo para llegar a home plate. Yo creo que ya estamos casi allí anotando la carrera en home plate. El Señor se está moviendo. El Señor se está moviendo por la vida. Y es la vida que está siendo impartida en nosotros día tras día para edificar esta expresión gloriosa de Dios. Bueno, tengo que continuar. D. La casa del Padre es un asunto que corresponde al Dios triuno mismo, el cual, mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección, se forja en los creyentes a fin de mezclarse plenamente con ellos y así edificarlos conjuntamente como un organismo que sea su morada y su expresión. 1. La casa del Padre es una incorporación divina y humana, en la que el Dios, procesado y consumado, forma una constitución orgánica juntamente con sus elegidos, a quienes Él redimió, regeneró y transformó. Esta es la casa del Padre. Una incorporación divina y humana, en la que el Dios procesado y consumado forma una constitución orgánica juntamente con sus elegidos, a quienes Él redimió, regeneró y transformó. 2. Al venir, el Señor introdujo a Dios en el hombre, y al ir, Él introdujo al hombre en Dios. Mediante este venir e ir, Él edifica la casa de Dios, forjando a Dios dentro del hombre y al hombre dentro de Dios. Mediante la encarnación, por la primera vez después de 4000 años de historia humana, Dios se edificó en el hombre Jesús. Por la primera vez, Dios se estaba edificando, estaba siendo edificado en un hombre. Dios moró en esta persona. Y después, por medio de la crucifixión y la resurrección, esa crucifixión destruyó todo lo negativo. Y la resurrección, ¿qué hizo Él? Él introdujo al hombre en sí mismo, en sí. Así que por la encarnación Dios se forjó en el hombre, y por la crucifixión y la resurrección, en el tiempo de su resurrección, Dios fue forjado, edificado en el hombre, y el hombre fue forjado en Dios. Este es el edificio de Dios. Dios quiere edificarse en el hombre, pero Él también quiere edificar al hombre en Dios. Alabado sea el Señor, que Dios ha hecho esto en Jesucristo. Él se edificó en un hombre, y entonces en Jesucristo Él se edificó en el hombre. Esto es para la economía de Dios. Este es para el edificio de Dios. Bueno, toma aquí unos minutos. En Juan 14 quisiera mostrarles algo muy importante. Juan 14, si abren su Biblia, por favor. Les leeré los versículos 1 y 2. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Dios había entrado en el hombre Jesucristo. Ahora el hombre Jesús estaba listo para pasar por el proceso de muerte y resurrección, y este proceso es para traer al hombre en Dios. Primero Él habla de la casa del Padre. Esto no son las mansiones celestiales, así como dice la versión King James. En Juan 2, la casa del Padre es un templo.
Así que en este versículo, la casa del Padre debe referirse a la casa, al templo de Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, es decir, muchos creyentes, quienes llegarán a ser las moradas de Cristo. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe usted dónde está ese lugar que le está preparando? No son las mansiones celestiales. No es un parque de diversiones donde usted va a divertirse por la eternidad. No, él dice que él va a preparar un lugar para nosotros, que es este lugar. Bueno, siga leyendo, dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es ese lugar? Es el lugar donde está el Señor Jesús. Ese es el lugar que le está preparando para nosotros. El Señor Jesús ya está en el Padre. Les leo ahora los versículos 10 y 11. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. El lugar al cual Él nos llevará es el lugar donde Él está. ¿Y dónde está Él? Él está en el Padre. El versículo 4 dice, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. En el cristianismo, esta parte de ese versículo es citada una y otra vez, pero la última parte no se le presta atención. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la revelación del Señor, que Él va a preparar un lugar para nosotros. Y ese lugar es con Él en el Padre. Y después dice, nadie viene al Padre sino por mí. Luego, los versículos 15 al 19, que nos habla acerca de Jesucristo, quien llegará a ser el Espíritu, es transfigurado para ser el Espíritu a fin de que Él pueda entrar en nosotros. Y después el versículo 20, en el día de resurrección, dice, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Él nos dijo en el versículo 10 y 11 que Él estaba en el Padre ya. Pero aquí nos dice en el versículo 20 que en aquel día, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y debido a que nosotros estamos en Cristo, ¿a dónde nos introdujo Él? ¿A dónde nos llevó Él? ¿Dónde es el lugar? Ese lugar es el Padre, está en el Padre. Él nos introdujo a sí mismo y Él está en el Padre. Ahora, hermanos, el Señor Jesús introdujo a Dios en el hombre por medio la reencarnación introdujo a Dios en el hombre, pero por la resurrección introdujo al hombre en Dios. Qué asunto tan glorioso. Y hermanos, esta es la manera en que surge el edificio de Dios. Les digo una historia. En el 66, 67, el hermano Lee me pidió que dijera algo acerca del edificio, de la edificación, así que dije algo así. Presenté algo ahí en la pizarra, dije, bueno, este es el edificio. Si usted está aquí, bueno, eso está en el edificio. ¿Y sabe lo que dijo el hermano Lee? Dijo, a nosotros no nos importa eso. Así que me senté. ¿Por qué no le importaba eso? ¿Podemos leer esa pancarta? ¿Podemos leer esa pancarta?
La pancarta 4 dice: el deseo que Dios tiene en su corazón es ser edificado en el hombre y que el hombre sea edificado en él, con miras a la edificación de un magnífico Dios hombre corporativo, la Nueva Jerusalén. Ese es el edificio. Y quiero decirles que cada persona que conoce que Dios ha entrado en el hombre y que ha experimentado la impartición de Dios, y todo aquel que ha experimentado y experimenta que nosotros somos introducidos en Dios, aquel que está en la vida de iglesia, esa persona será edificada juntamente con todos los otros miembros. Usted será edificado con ellos. Leeremos aquí otro versículo en el capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto se habla con relación a la vid. La vid tiene muchos pámpanos. Y si permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, y entonces ahí la experiencia real de este asunto, entonces día tras día no habrá ningún problema entre los pámpanos, de un pámpano con otro. Todos los pámpanos estarán allí edificados en esta vid. Eso significa que somos edificados para formar parte del tabernáculo de Dios, el edificio de Dios, por medio de nuestra experiencia de que Dios mueve, vive y opera a través de nosotros y en nosotros, y que nosotros moremos y vivamos y esperemos morar en este Dios maravilloso. Y cuando esto llega a ser un asunto en cuanto a nuestra experiencia, y día tras día conocemos esta experiencia divina, y conocemos y es real esta experiencia divina, entonces de hecho, de forma real, la iglesia será edificada. Lo que yo presenté en esa pizarra fue algo de una edificación carente de vida, pero 40 años después veo esto acá, lo que ven ahí en esa pancarta. ¿Qué es lo que les gusta a ustedes? Bueno, ¿cuál es la verdadera edificación? Bueno, acabo aquí. Permiso. El punto número 3 dice: el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, mediante su muerte y su resurrección, y por el Espíritu, está edificando un organismo, la iglesia, la cual es su cuerpo y la casa del Padre. Este organismo es producido por la mezcla del Dios triuno con su pueblo escogido y redimido. Número 4. La casa del Padre es edificada por la constante visitación que el Padre y el Hijo con el Espíritu hacen a su pueblo escogido y redimido. 5. La casa del Padre tiene 3 etapas. La etapa en que Dios se encarnó, la etapa en que Cristo resucitó juntamente con sus creyentes a fin de que sean edificados como la iglesia, y la etapa de la consumación, la etapa que corresponde a la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, hermanos, habremos pasado ya por las primeras 2 etapas, que Cristo es el edificio de Dios y que los creyentes llegan a ser parte del edificio de Dios. Esta es la iglesia de Dios, y entonces llegan a la visión consumada del edificio de Dios. Y participaremos de una forma plena, de una forma completa. Le disfrutaremos a Él como nuestro tabernáculo, y Él nos disfrutará a nosotros como el templo, y seremos el lugar santísimo en quien Dios mora y en quien habita. Y también nosotros moraremos en el Dios triuno por la eternidad. Esta es la maravillosa incorporación del Dios triuno con el hombre. 6. Todos necesitamos ser nutridos con la verdad concerniente a la mezcla de Dios con nosotros, a fin de que se produzca una morada mutua. Al morar en Dios y Dios mora en nosotros. Esto es lo que el Señor quiere producir en esta era. Alabado sea el Señor, hermanos, por la vida y la edificación. Para mí, yo siento que esto es algún asunto maravilloso y glorioso, y espero que todos ustedes dediquen mucho tiempo a considerar esto y traer esto al Señor. Vida, vida, vida. Edificación, edificación, edificación. Esta es la obra divina de Dios.
Todavía tenemos unos minutos. Podemos que todos profeticen al formar grupos pequeños. Así que por favor, formemos grupos pequeños con los santos que están alrededor de ustedes y formen grupos pequeños de 4 o 6 y cada uno profetiza por menos de 1 minuto. Entonces en 5 o 6 minutos podemos tener que hacer que todos profeticen. Así que pónganse de pie y hagan sus grupos pequeños para profetizar.